Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarle, hermano, para que me acompañe, por favor, a el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Voy a leer lectura a esta porción de la Biblia. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendito y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Gracias, Dios, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa. Pero sobre todo, bendito Dios, el poder escudriñar tu palabra, leer, Señor, amén, para meditar en ella. Pedimos que en esta tarde bendigas a tu iglesia, Dios, que se dio cita en esta hora. Bendíceles de una manera especial. Pero sobre todo, Dios, que tu palabra, Señor, sea clara y entendida, y que podamos salir diferentes que como llegamos, Señor. Gracias porque todo, Señor, está en tus manos, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo quiero compartir un tema, hermanos, que yo le he puesto a este mensaje: el interés de conocer a Jesús.
Y me impactó esta historia, hermanos, desde que la he estado leyendo. Amén. Y cada día que puedo yo meditar en ella, saco conclusiones diferentes y nuevas. Y principalmente, mis amados hermanos, porque realmente hay un interés personal de conocer a Jesús. Sí, no solamente los que lo conocemos, sino que hay personas que desean saber más de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente Cristo es el que puede cambiar las cosas. Sí. Mire, cuando se predica el Evangelio de Cristo, hay muchas actitudes sobre este asunto. Y digo esto, hermanos, porque infinidad de personas reaccionan de diferente manera al Evangelio de Cristo. Por ejemplo, hay personas que se interesan por querer conocer más a fondo acerca de Cristo. Hay otras personas que simplemente muestran hostilidad al Evangelio. Hay otros que ni siquiera les interesa conocer del Evangelio. Hay otros que les da lo mismo el Evangelio. Y digo esto principalmente porque hay personas que se creen que son tan buenas, tan decentes, que piensan que no necesitan nada del Evangelio. Hay otros que se creen tan malos que piensan y creen que no hay esperanza para ellos. Hay otros que reconocen su condición de personas pecadoras y saben que su vida está mal y desean tener una experiencia, un encuentro con el Señor Jesús. Los fariseos eran personas muy religiosas, muy moralistas, pero sobre todo eran muy celosos en su ley. La acataban rigurosamente, pero también eran hipócritas. Hay un pasaje en la Escritura que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 12, donde dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Aquí tenemos dos personajes también con diferentes actitudes y diferentes propósitos. Por un lado tenemos que entender que los publicanos no eran bien vistos por el pueblo. Eran personas odiadas por el pueblo, principalmente porque eran recaudadores de impuestos y trabajaban al mando del gobierno romano en aquel tiempo. Así que dice la Escritura, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Al meditar sobre esta oración que hizo el fariseo, podríamos llegar a la conclusión que su oración era esta. Al decir: Señor, te doy gracias porque no te necesito. Te doy gracias porque no necesito tu favor. Te doy gracias porque yo lo tengo todo.
Así que, mis amados hermanos, vamos a analizar qué es lo que nos enseña esta porción de la Biblia. Pero sobre todo, reflexionemos y apliquemos la enseñanza para nuestra vida, para nosotros ser diferentes en muchos aspectos, pero con un propósito, hermanos: agradar a Cristo. Mire, primero quiero que notemos el interés de ambos. El texto que leímos al principio, hermanos, dice que Simón rogó al Señor que comiese con él. La Biblia no nos especifica en la porción que leímos cómo fue que este hombre conoció a Jesús. Pudiéramos decir que quizás escuchó algún mensaje de parte de Dios, o miró hacer un milagro. Pero lo que sí podemos entender es que había un interés grande en conocer más a Jesús. Quizás Simón estaba impuesto o le gustaba invitar a grandes celebridades a su casa a comer. Así que al saber de Jesús, le llamó mucho la atención y lo invitó a su casa. Quizás por la forma como Jesús hablaba en público. Y digo esto, hermanos, porque las Escrituras nos enseñan que mucha gente seguía a Jesús por diferentes situaciones. Es lógico entender que Jesús no podía pasar desapercibido en donde quiera que él se encontraba. Principalmente porque su fama, hermanos, recorría por todas partes. En ciudades, en aldeas, en diferentes lugares se escuchaba hablar de Jesús. Por eso, lógicamente, podríamos decir que quizás este hombre escuchó algo con respecto a Jesús o vio algo acerca de él. Por eso a Simón le despertó esa curiosidad, ese interés de saber y conocer más a Jesús. Quizás quería conocer más sus enseñanzas. Quisiera saber más de él. Pero sobre todo, mis amados hermanos, por la autoridad que ejercía. Porque los enfermos sanaban. Porque la naturaleza se sujetaba a él. Y aún porque muertos resucitaban. Por otro lado, tenemos a la mujer pecadora. El texto dice que al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, llegó allá. Pudiéramos entender que quizás esta mujer escuchó también de Jesús. Oyó hablar que él era amigo de publicanos y pecadores. Le llamó un interés de saber y de conocer más acerca de él. Así que ella vino a Jesús con el único propósito, quizás, de oírlo hablar. Porque cuando Jesús hablaba, la gente que lo escuchaba encontraba paz, tranquilidad, felicidad. Y sobre todo sanaban de muchas enfermedades. Por eso era lógico que había un interés personal
en ambos de conocerlo. Los dos tenían pensamientos diferentes, actitudes diferentes, sentimientos diferentes, pero había un objetivo principal: Jesús. Así que esta mujer, mis amados hermanos, llegó, le urgía llegar delante del Señor. En segundo lugar, notemos la situación de ambos. A mí en lo personal me llama mucho la atención porque Lucas no menciona su nombre. Quizás podría yo entender que no lo mencionó para que no hubiese ninguna discriminación sobre ella. Y pienso que lo hace en una forma discreta y amable, como para protegerla. Pero aunque no sepamos el nombre de esta mujer, la Biblia dice que era una mujer pecadora y de la ciudad. Pero también la palabra de Dios no me especifica cuál era su pecado, cuál era su situación. Echando mano a otra versión, que es la traducción lenguaje actual, el texto dice que era una mujer de mala fama. O sea, para que me entienda, probablemente esta mujer se dedicaba a la prostitución, lo cual era algo muy degradante para ella, porque andaba de boca en boca. Pero sobre todo tenía que soportar el desprecio de la sociedad y el insulto y la humillación de los hombres que la tomaban para saciar sus bajas pasiones. Pero sobre todo, no había paz en su corazón. Sentía un vacío muy grande en su ser. Pero sobre todo sentía culpa. Una culpa que le atormentaba quizás día y noche. Principalmente por no encontrar la felicidad que ella necesitaba. Así que, sin importarle nada, ella propuso en su corazón llegar ante Jesús a pesar de todos los estorbos que fueran a haber en su camino. Porque la Biblia dice que era de la ciudad, es decir, que todos la conocían. Cuando ella llega a la casa de Simón, donde Jesús había sido invitado, lo encontró sentado a la mesa. Ahora déjeme aclararle un punto. En aquel tiempo no usaban las mesas como las usamos nosotros. Las mesas en aquel tiempo casi estaban sobre el suelo. Así que ellos se reclinaban sobre un reclinatorio, poniendo su hombro izquierdo y dejando libre su mano derecha para poder tomar las cosas de comer. Y así que los pies quedaban para atrás. Por eso la mujer, cuando llegó, hermanos, donde Jesús estaba,
y comenzó a llorar. Así que esta mujer, al ver a Jesús, comenzó a llorar, pero de gozo, de gratitud, de felicidad, por sentirse perdonada. Mire, sus lágrimas fluían de tal manera que podían mojar los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos. Amén. Y sobre todo, no cesaba de besarle los pies. Al ver esta expresión de esta mujer, simplemente llegamos a la conclusión, mis amados hermanos, que ella estaba demostrando abiertamente su amor por Jesús. Y no le importó lo que fueran a pensar de ella, lo que dijeran los que estaban ahí invitados. Esta acción de esta mujer es el resultado, hermanos, de un corazón arrepentido y perdonado. Cabe hacer una pregunta en esta tarde. ¿Por qué esta mujer reaccionó de una forma tan extraña? ¿Es esta la reacción de una mujer desesperada? ¿O es de una mente fanática? ¿O esta mujer poseía un balance emocional? ¿O tenía un problema psicológico para llegar a ser lo que hizo? Si nosotros, mis hermanos, no tuviésemos evidencia de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento, si no lo conociéramos, y si usted y yo nos trasladáramos en el túnel del tiempo hasta la época de Jesús y estuviésemos en la casa de Simón, y si nosotros evaluáramos clínicamente a esta mujer, ¿a qué conclusión llegaríamos? ¿Sabe cuál es la conclusión que llegaríamos? Que esta mujer no se encontraba bien. Por otro caso, la reacción de Simón muestra un contraste de actitud totalmente opuesto. Simón se escandaliza de cómo es que Jesús, siendo quien era, permitía que esta mujer que es pecadora lo tocara y le besara los pies. Porque Simón dijo, hermanos, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. En otras palabras, Simón miró con desprecio a esta mujer al juzgarla. Y sobre todo, cómo se justifica a sí mismo. Simón se consideraba una buena persona porque ayudaba a los demás y cumplía con sus ritos religiosos. Sin embargo, Simón no había entendido el verdadero propósito del perdón divino. Simón no entendía realmente su necesidad.
Él creía y pensaba que él era un hombre justo, diferente a los demás, y que por lo tanto él se encontraba bien delante de Dios. Hace algunos años tuve 2 familias en la iglesia como miembros, y en aquel tiempo ellos iban mucho a lo que viene siendo, o sea, en otras palabras, se creían judíos. Y ellos venían a la iglesia, por un buen tiempo vinieron. Pero lo que ellos querían mucho hacer es más tener obras. Incluso un día el hermano decía que él necesitaba hacer 10 obras, por lo menos 10 obras diarias. Porque esa era la creencia de los fariseos, que tenían que cumplir con la ley de Moisés. Y en ese cumplimiento está rigurosamente las obras. Por eso Simón pensaba y creía que lo que él hacía agradaba a Dios, y que sobre todo estaba en paz con Dios. Así como Simón, hermanos, hay muchas personas que piensan de esta manera. Y no solamente me baso a las personas que no son cristianas, sino también a los cristianos que piensan y creen que por las obras es suficiente. Que con solamente asistir a la iglesia, no enfocarse a otras actividades, simplemente cumplir con el requisito, es suficiente. Con caminar con Cristo sin estorbarle a nadie y sin hacer otra cosa más que seguir a Cristo es suficiente. Muchas personas creen y piensan que porque son creyentes y siguen una religión, ya ellos están bien con Dios. Tristemente, mis amados hermanos, no se dan cuenta principalmente de la necesidad que hay de ampliar más su aspecto espiritual. Porque la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice que la salvación no es por herencia sanguínea. La Biblia también dice que no es porque sigas una religión. La Biblia dice que la salvación es tu relación personal con Cristo y tu entrega y tu servicio a Cristo real y verdadero. Por eso es interesante, hermanos, la porción de la Biblia que nos enseña con respecto a 2 casos diferentes, pero con situaciones diferentes, pero con un mismo propósito. Un interés personal de conocer a Jesús. Por último, quiero que notemos la conclusión, hermanos. Aquí tenemos otra muestra maravillosa de que Jesús es Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él puede conocer nuestros pensamientos, puede conocer nuestro corazón. Por eso me llama la atención el versículo 40 del pasaje que leímos, en la lectura que leímos, hermanos, de Lucas. En el versículo 40, hermanos, Jesús le da una demostración a Simón, porque Él conoce su corazón y sus pensamientos. Y a través de esto el Señor le cuenta una historia para ilustrar, escuche bien, para ilustrar el amor y el perdón. Dice el Señor cuando Simón comienza porque Simón lo estaba pensando, no lo habló, lo pensó. Lo pensó. Quizás Simón pensó que el Señor no iba a saber lo que estaba pensando.
Y el Señor oyó su pensamiento. Por eso le ilustró, le contó esta ilustración, esta historia, que le dice a Simón, y le dice: mira, Simón, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y luego viene la pregunta: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón le dice, ¿verdad? Pues lógicamente, pues al que se le perdonó más. Y Jesús le dice, has juzgado rectamente. En contraste, hermanos, entre la actitud de Simón y de esta mujer a la hora de recibirle, es impresionante. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente Simón se mostró frío, se mostró apático, pero sobre todo muy poco amoroso. Mas en cambio la mujer derramó todo su amor con la acción que ella hizo. Yo le quiero preguntar en esta tarde, ¿a quién realmente estaba evangelizando Jesús? Fíjese la pregunta. ¿A quién realmente estaba evangelizando Jesús? ¿A la mujer pecadora o a Simón? Mire, si usted lee la historia y usted analiza esto, se da cuenta que la mujer pecadora no necesitaba ya ser evangelizada. ¿Por qué? Porque ella estaba llorando, ella estaba reaccionando, ella estaba reconociendo, ella estaba, hermana, postrada a los pies de Jesús. Estas palabras, esta mujer decía a través de sus hechos, de sus acciones, que Jesús era su Salvador personal. Mas en cambio Simón mostró una actitud diferente. Por eso era la pregunta. Porque Simón mostró todavía una altivez en su corazón. Así que la mujer, a través de la acción que ella hizo, encontró lo que estaba anhelando, lo que estaba buscando: el perdón de sus pecados. Y salió de ese lugar perdonada y limpia. Mas en cambio, Simón nunca quiso, hermanos, reconocer que él se encontraba lejos de Dios. Y no quería aceptar ni reconocer que iba camino al infierno. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué cree, hermanos, que el Señor le ilustró a Simón esta historia? Porque al que se le perdona mucho, ¿qué, hermanos? Mucho ama. ¿Ah? Y al que se le perdona poco, hermanos, pues poco ama.
Yo creo, hermano, que una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros como cristianos hemos recibido algo muy importante: el perdón de nuestros pecados. Y esta ilustración nos debe de llevar a reflexionar, a darnos cuenta, hermano, que tenemos que ser, mis amados hermanos, cada día más conscientes, sobre todo, hermanos, en entregar nuestra vida totalmente a Dios en todos los aspectos. Dios nos perdonó y debe de haber en nosotros un amor más fervesciente, un amor más grande, hermanos. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en nuestra vida. No debe de haber en nosotros apatía, no debe de haber en nosotros tristeza. Debe de haber amor en nosotros, principalmente por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Por eso la historia, hermanos, de lo que sucedió en esa ocasión, hermanos, nos lleva a reflexionar y a meditar y a darnos cuenta lo importante, mis amados hermanos, que es conocer más a Jesús. Mire, hay infinidad de cristianos, hermanos, que no conocen realmente a Cristo. Vienen a la iglesia, levantan sus manos, adoran a Dios, sirven a Dios, pero realmente no le conocen. Ojalá que nosotros no seamos de esos, sino que seamos diferentes y que demostremos y comprobemos a través de nuestras acciones cuánto amamos a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Y tengamos interés de conocer más a Jesús. Si yo le preguntara a usted en esta tarde, ¿qué tanto usted conoce a Jesús? Porque a través de su relación con Él usted lo va a conocer. Cuando hay una relación más apegada, más íntima, tiene anhelos de saber más de Él, escudriña la Biblia, se la devora, se la come, porque tiene interés más de conocer de Él. Esa es la actitud que debe de haber en nosotros como hijos de Dios. No ser indiferentes, sino realmente ser verdaderos creyentes en Cristo. Ojalá que nosotros podamos reflexionar como cristianos y no pensar como pensaba Simón, sino ejercer la misma acción que hizo esta mujer. ¿Cuál, hermanos? Venir y humillarnos delante del Señor. Cierre sus ojos, mis amados hermanos, un momento. Yo quiero hacer una invitación principalmente para aquellos que aún no han aceptado a Cristo en su corazón y que puedan tener una experiencia en el Señor de aquí en adelante. Solamente haga conmigo esta oración. Si usted quiere una vez más tener a Cristo en su corazón o quiere recibir a Cristo en su corazón, diga conmigo esas palabras: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz del Calvario. Te doy gracias por perdonarme de todos mis pecados. Te invito, Señor, que entres a mi corazón, que tomes mi vida y que vivas en ella para siempre. Gracias que por tu muerte, Señor, y por derramar tu sangre, hoy yo puedo ser libre de todos mis pecados. Gracias te doy, Señor, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.